En 1990, Colombia vivía una grave crisis por el impacto del narcoterrorismo y el deterioro institucional. Sin embargo, también hubo un clima inédito de cambio al finalizar el gobierno de Virgilio Barco, expresado en el movimiento de la Séptima Papeleta y la desmovilización de la guerrilla del M-19. En medio de la crisis, las condiciones eran favorables para que la mayoría de sectores políticos acordaran impulsar una constituyente, la cual iba a reformar nuestras instituciones. La convocó el gobierno de César Gaviria y se eligió en diciembre de 1990. Nunca el país había tenido un organismo tan diverso. Liberales, las diferentes corrientes del conservatismo, una izquierda representada en la UP y el M-19, además de minorías étnicas y religiosas. El resultado se entregó el 4 de julio de 1991. Una constitución moderna, incluyente, enmarcada en los principios del Estado Social de Derecho y la democracia participativa. Una constitución que, cuando se hace cumplir, nos protege. Una constitución que, si vamos a defenderla, tenemos el deber de conocerla y de identificar qué le hace falta a su cumplimiento para tener un país más justo y democrático. Mi nombre es Juliana González Giraldo y en este video realizaré un análisis de reflexión sobre el nuevo constitucionalismo, el poder constituyente y el constituido, la parte dogmática y la orgánica de la Constitución Política de Colombia de 1991 y la importancia de los derechos fundamentales dentro del derecho constitucional contemporáneo. Para comenzar, es importante entender que el derecho constitucional es una de las ramas más importantes del derecho, porque esta organiza el funcionamiento del Estado, limita el poder político y garantiza los derechos de las personas. Gracias al constitucionalismo moderno, surgió la necesidad de establecer unas constituciones que protegieran las libertades y evitaran el abuso del poder. El constitucionalismo europeo tuvo una gran influencia en los sistemas democráticos actuales. Según Helú, en 1989, el constitucionalismo europeo surge como una respuesta frente al absolutismo y como una forma de limitar el poder de los gobernantes. En este proceso fueron fundamentales el constitucionalismo inglés, el francés y el estadounidense, porque promovieron principios como la división de poderes, la soberanía popular y la protección de los derechos fundamentales. Posteriormente, surge el nuevo constitucionalismo latinoamericano, el cual buscó fortalecer la democracia, ampliar la participación ciudadana y garantizar los derechos sociales y humanos. González Cadenas, en el año 2012, afirma que el nuevo constitucionalismo latinoamericano pretende recuperar el protagonismo del pueblo dentro de las decisiones políticas y constitucionales. También Castellar, en 2012, explica que este modelo busca superar las limitaciones del constitucionalismo tradicional mediante las constituciones más participativas y sociales. Un ejemplo es Colombia con el nuevo constitucionalismo, que tuvo un gran impacto con la Constitución Política de 1991. Esta constitución representó un cambio importante porque definió a Colombia como un Estado social de derecho, reconociendo la dignidad humana, también la participación ciudadana y la protección de los derechos fundamentales. En este punto es importante hablar sobre el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es el poder que tiene el pueblo para crear una nueva constitución o transformar el orden jurídico de un país. En Colombia esto ocurrió con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde se construyó la nueva constitución con una mayor participación democrática. Por otro lado tenemos el poder constituido, que hace referencia a las instituciones creadas por la Constitución, como el presidente, el Congreso, las Cortes y las demás entidades del Estado. Es decir, el poder constituyente crea el orden jurídico. El poder constituido actúa dentro de las reglas establecidas por esta Constitución. También es importante diferenciar la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución política. La parte dogmática contiene los principios, los valores y los derechos fundamentales, porque aquí encontramos los derechos como la vida, la igualdad, la libertad, la educación y la dignidad humana. En cambio, en la parte orgánica establece cómo funciona el Estado y cuáles son las ramas del poder público y las funciones de cada institución.
Uno de los aportes principales de la Constitución de 1991 fue el fortalecimiento de los derechos fundamentales. Según Roncancio Bedoya en 2022, los derechos fundamentales son aquellos derechos que tienen una protección directa dentro del orden constitucional y que permiten garantizar la dignidad humana dentro del Estado constitucional. Por ejemplo, en Colombia, estos derechos se protegen mediante mecanismos como la acción de tutela, la cual permite que cualquier ciudadano solicite una protección inmediata cuando considera que uno de sus derechos fundamentales está siendo vulnerado. Sin embargo, la Constitución colombiana reconoce una amplia protección de derechos. Todavía no existen muchas dificultades para que esos derechos se cumplan realmente en todo el territorio nacional. Desde mi perspectiva, considero que Colombia posee una constitución política bastante avanzada en materia de derechos y en participación ciudadana. El problema principal no siempre se encuentra en la estructura constitucional, sino en la corrupción y en la falta del compromiso de algunos gobernantes con las necesidades reales de la población que tiene Colombia. Un ejemplo claro es lo que quiere realizar el presidente de una nueva asamblea constituyente para reformar algunos artículos de la Constitución, pero lo que no se tiene en cuenta es que la Constitución tiene todo, pero el problema es que se hagan valer todos los derechos que posee esta. En muchas zonas rurales o de difícil acceso todavía existen problemáticas relacionadas con educación, con salud, con infraestructura, con seguridad, que es fundamental en este momento. Y esto demuestra que muchas veces existe una diferencia entre lo que establece la Constitución y la realidad que viven muchas comunidades del país. En este aspecto, considero que es muy importante relacionar el pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán, quien hablaba del país político y del país nacional, porque para Gaitán el país político está conformado por las élites y por los sectores preocupados principalmente por mantener el poder político, mientras que el país nacional representaba al pueblo, a las personas trabajadoras y a quienes realmente sufrían las problemáticas sociales y económicas. Pienso que esta reflexión sigue siendo muy actual en Colombia porque muchas veces las decisiones políticas no responden verdaderamente a las necesidades de la población, especialmente de las comunidades más vulnerables. Y para finalizar, puedo concluir a partir de lo visto este semestre que el nuevo constitucionalismo permitió fortalecer una democracia, la soberanía popular y la protección de los derechos fundamentales, y que la Constitución Política de Colombia de 1991 representó un avance muy importante en materia jurídica y social. Sin embargo, todavía existen grandes retos para lograr que todos los derechos reconocidos constitucionalmente sean realmente efectivos en toda la sociedad. Muchas gracias por su atención.